Recordando lo sucedido anteriormente, Megumi había salido de la casa del protagonista para buscar trabajo. Él se percató y le advirtió que no debía hacerlo, insistiendo en que permaneciera descansando en su hogar para evitar que su novio la encontrara. Para que ella se sintiera más cómoda y no creyera estar en deuda con él, acordaron que Megumi se encargaría de las tareas domésticas. Además, como tras completar los quehaceres solía aburrirse en casa, el protagonista le dio una tablet vieja que tenía. Sin embargo, para su desgracia, ella terminó descubriendo ciertos archivos en el dispositivo, lo que le proporcionó material para burlarse un poco de él. Para aquellos que no hayan visto las partes anteriores o quieran refrescar la memoria, pueden pasar por la descripción donde les dejaré las partes en orden. Bueno, comencemos. Así llegó el cuarto día en que el protagonista escondía a Megumi en su casa. Mientras limpiaba las ranuras de la ventana con esmero, notó que la suciedad salía con facilidad. Entusiasmado, exclamó en voz alta que era increíble, pero inmediatamente se percató del escándalo que estaba armando y se tapó la boca. Megumi dormía, pero ya era demasiado tarde. La joven se despertó y, con voz somnolienta, le dio los buenos días. Yamamoto le dio los buenos días y se disculpó rápidamente por haberla despertado. Ella, aún somnolienta, le preguntó qué había ocurrido, ya que lo había escuchado gritar con fuerza. Entonces él le explicó que, sin querer, se había emocionado mientras limpiaba y había soltado ese grito. Ella sonrió y le dijo que lo comprendía, pues también solía gritar con fuerza cuando se emocionaba. A nuestro protagonista el comentario le pareció bastante obsceno, aunque, obviamente, Megumi Segaramente no lo había dicho con esa intención. Dejando el tema de lado, ella se disculpó porque se había despertado tarde. Añadió que se había quedado hasta altas horas usando la tablet. Instantes después, mientras desayunaban, Yamamoto le comentó que, si había estado con la tablet hasta tarde, le parecía algo positivo, ya que eso significaba que se había entretenido. Con curiosidad, le preguntó qué estaba haciendo, aunque aclaró que, si era algo que no podía contar, no pasaba nada. Ella respondió que no había problema y explicó que solo estaba viendo videos. Él le preguntó qué tipo de videos eran, y ella, entusiasmada y con el rostro iluminado, le ofreció enseñárselos en ese mismo momento. Esto sorprendió a Yamamoto, ya que la misma Megumi le había dicho antes que era de mala educación usar el teléfono durante la comida. Megumi, con la misma emoción, le mostró el video. En él se contaba la historia de una pareja que fue a un restaurante de lujo para celebrar su aniversario. Sin embargo, al llegar, el recepcionista les negó la entrada debido a que su vestimenta era demasiado sencilla. Los trató como si fueran unos muertos de hambre, argumentando que, por ser un establecimiento de alta categoría, no podían permitir el acceso a clientes como ellos. A la pareja no le quedó más opción que ir a su restaurante de confianza, donde se desahogaron con el gerente y le contaron lo sucedido. Este, visiblemente alterado, resultó ser nada menos que el chef principal del mismo restaurante de lujo donde los habían rechazado. Indignado, fue personalmente a reprender al recepcionista, quien terminó siendo despedido por su comportamiento grosero. Era uno de esos videos diseñados para provocar una sensación de satisfacción en el espectador. Ella, emocionada, esperaba la reacción de nuestro protagonista y le preguntó si le había parecido divertido. Él respondió que sí, aunque por dentro no lo había disfrutado en absoluto. Ese tipo de contenido no era de su agrado, especialmente por cómo se utilizaba la autoridad para castigar a otros. Además, había otro detalle que le incomodaba. No le parecía mal apoyarse en el poder de alguien más, pero se preguntaba por qué los protagonistas no se habían quejado directamente o tomado alguna acción por sí mismos. En vez de eso, simplemente se lamentaban, se refugiaban en terceros y dejaban que otros resolvieran sus problemas, sin asumir responsabilidad alguna. Ese tipo de historias le molestaban, porque siempre conducían al mismo desenlace fácil y predecible. Al revisar el historial de videos de Megumi, notó que prácticamente todos eran del mismo estilo. Ella, siguiendo esa tendencia común de dar examen que tienen las mujeres después de mostrar o contar algo, para saber si le estás prestando atención, le preguntó qué le había parecido el video y qué parte le había gustado. Yamamoto se quedó, como cualquier hombre, sin saber cómo responder cuando ella le preguntó si de verdad no le había gustado el video.
se apresuró a negarlo. Añadió que le había parecido divertida la parte en la que el empleado los trataba de forma grosera, sin considerar los riesgos que podía acarrear ese comportamiento, lo cual le pareció bastante estúpido de su parte. Esa parte, en particular, le resultó graciosa. Tras dar esa respuesta algo ambigua, Yamamoto se preguntó internamente qué le había parecido realmente. Ella, con una sonrisa, le dijo que lo entendía, lo que le hizo pensar que, al parecer, había acertado con su respuesta. Dejando el tema del video de lado, le dijo que le parecía bien que usara la tablet y disfrutara de su tiempo libre, pero le advirtió que era malo para su salud quedarse despierta hasta tarde. Más tarde, nuestro protagonista se despedía desde la puerta, explicando que ese día no tendría trabajo, pero debía ir a la universidad. Megumi, como ya se estaba haciendo costumbre, lo despidió con cordialidad. Mientras caminaba en dirección a la universidad, Yamamoto pensaba que tal vez, en el fondo, Megumi quería hacer algo con el problema con su exnovio. Se preguntaba si aquello tenía que ver con los videos que había visto en su historial. Consideró que ese era el motivo por el cual ella se había enganchado a esos videos. Quizás él tuviera la posibilidad de convencerla de que le entregue a la policía. El gusto por esos videos lo hacía pensar que quejarse y esperar que alguien más resuelva sus problemas por ella no era algo que él quería que ella hiciera, ya que debía dar esos pasos por sí misma. Continuaba caminando mientras consideraba y se preguntaba dónde estaba el novio de Ayase, Megumi. ¿Y qué estaría haciendo en esos momentos? Habían pasado 4 días desde que su novia había desaparecido, por lo cual era obvio que debía estarla buscando. Yamamoto sabía que cuanto antes resolviera ese asunto sería mejor, por lo cual consideró la idea nuevamente de pedirle ayuda a Kasahara Akari. Lo consideró un momento hasta que al fin se decidió. Con eso en mente, había mirado a su alrededor todo el tiempo mientras estuvo en la universidad y al final no pudo encontrarla por ningún lado. No era de sorprenderse, ya que lo único que tenían en común era las clases de francés, por lo cual, ese día había sido un total desperdicio y no había habido avance. Pensaba en estas cuestiones mientras se dirigía a casa, pero algo llamó su atención en ese preciso momento: las luces del apartamento estaban apagadas. Una sensación extraña le recorrió el cuerpo. Aunque era de esperarse, Megumi había salido el día anterior, no dejaba de parecerle inquietante. Entonces consideró una posibilidad que lo hizo estremecerse, y si el novio la había visto cuando salió el día anterior y la había seguido hasta descubrir que vivía allí. El pensamiento fue suficiente para encender todas sus alarmas. Sin pensarlo 2 veces, comenzó a correr, subiendo las escaleras a toda velocidad, invadido por una mezcla de preocupación y miedo. Al llegar frente a la puerta, introdujo la llave con manos temblorosas y la abrió apresuradamente. Apenas logró quitarse los zapatos, casi tropezando, entró a la habitación conteniendo la respiración. Solo entonces se detuvo en seco. Allí, sobre la cama, Ayache Megumi dormía plácidamente. Al verla, Yamamoto soltó de golpe la bocanada de aire que había estado conteniendo. El alivio lo envolvió por completo. Incluso notó que estaba tan profundamente dormida que podía oír sus suaves ronquidos. Comenzó a recoger la ropa que estaba en la ventana, y en ese preciso momento, Megumi se levantó alterada, disculpándose. Él respondió con una disculpa y preguntó si la había despertado. Ella se incorporó rápidamente de la cama, tan apresuradamente que terminó tropezando, pero nuestro protagonista logró sostenerla, atrapándola. Preocupado, le preguntó si estaba bien, explicó que había tropezado porque se había levantado de golpe. Megumi le comentó que él era molesto y, sin perder más tiempo, tomó la ropa y comenzó a doblarla mientras seguía disculpándose. Él le dijo que no hacía falta apresurarse tanto, ya que no era algo del otro mundo. Sin embargo, ella negó con la cabeza y argumentó que se suponía que las tareas del hogar eran su responsabilidad, pero se había quedado dormida y, por lo tanto, las estaba descuidando. Su tono sombrío denotaba lo que había sucedido en el pasado. Nuestro protagonista intentó tranquilizarla, diciéndole que no importaba, que de vez en cuando estaba bien. Sin embargo, ella solo permaneció en silencio. Él conocía el motivo por el cual ella reaccionaba así, por lo que le preguntó por qué se había atrasado con las tareas del hogar. Ella respondió que se había quedado hasta tarde usando la tableta, lo que la llevó a dormirse de día. Entonces, él le dijo que la solución era simple, solo debía evitar hacerlo de nuevo y asunto solucionado. Agregó que no tenía que volverse loca por un simple error,
simplemente debía tomar medidas para resolverlo sin perder el tiempo sintiéndose culpable. Ante tal respuesta, ella le preguntó si acaso no estaba molesto, a lo que él respondió que por qué se molestaría por algo así, por una cosa sin importancia. En ese momento, ella intentó poner peros, aunque se quedó en silencio. Tras quedarse pensativa un instante, él le dijo que le enseñaría algo valioso. Ella le preguntó de qué se trataba, y fue entonces cuando él le explicó que las personas no morían por cometer errores. Le preguntó si alguien había perdido la vida porque se había quedado dormida y había descuidado las tareas del hogar. Ella respondió que no. Ante eso, él concluyó que, si ese era el caso, se trataba de un error menor y que debía dejar de deprimirse, ya que equivocaciones de ese tipo no afectaban a nadie realmente. Ella asintió y aseguró que procuraría no quedarse despierta hasta tarde. Entonces, él declaró que el tema estaba zanjado. Acto seguido, Megumin sonrió y le dio las gracias, diciendo que era tan responsable que hasta le resultaba un poco molesto. Él la miró sorprendido y le preguntó qué demonios quería, si acaso buscaba que se enfadara. Ella simplemente sonrió y le dijo que era una broma. Luego se levantó y comenzó a preparar la cena. Mientras revolvía los alimentos en el sartén, ella comentó en voz baja que, al parecer, eso era lo que se sentía vivir en pareja. El protagonista, que solo alcanzó a oír el murmullo, le preguntó qué había dicho. Ella respondió que no era nada, solo pensaba que ojalá hubiera interactuado más con él durante la preparatoria. Eso era todo. Él comentó que era bueno que se hubiera dado cuenta y añadió que pensaba lo mismo. Aquellas palabras provocaron en Megumin una sensación agradable. Instantes después, mientras cenaba, el protagonista pensaba en lo que ella había dicho momentos antes. Tal vez habría sido mejor que hubieran hablado más durante la preparatoria, posiblemente su relación actual sería distinta, quizás más amistosa. Sin embargo, no le gustaba pensar en eso. Los arrepentimientos no llevaban a ningún lado, y no iban a morir por dejar las cosas en el pasado. En ese momento, Megumin le preguntó qué quería comer al día siguiente. Él respondió que cualquier cosa estaba bien. Ella, visiblemente alterada, le dijo que esa era la peor respuesta que podía dar. Añadió que, al parecer, sus padres no le habían enseñado, y acto seguido lo instó a no darle nunca más una respuesta así a nadie que no fuera ella. Aunque no entendía del todo, el protagonista asintió. Luego, continuaron cenando mientras él recordaba que, una vez, le había dado esa misma respuesta a su madre. No lo había hecho con malas intenciones, ni entonces ni ahora. Después de todo, realmente todo estaba delicioso, y en ese momento, cualquier cosa que ella preparara le parecía perfecta. Así llegó el quinto día desde que había ocultado a Ayachi Megumi. Caminaba por la universidad buscando un asiento, reflexionando sobre si ya era el momento adecuado para que ella escuchara su respuesta. Sentía que sería un alivio poder finalmente denunciar a su ex. Perdido en esos pensamientos, comenzó a molestarse. Había caminado bastante sin encontrar un asiento libre, y los que estaban desocupados tenían mochilas, señal de que ya estaban ocupados. Fue entonces cuando alguien tiró de su camisa. Al girarse, vio que se trataba de Kasahara. Obviamente, el protagonista se sorprendió. Fue entonces cuando ella, con una sonrisa, le señaló que había un lugar vacío junto a ella. Acto seguido, ella se levantó y, haciéndose a un lado para dejarle espacio, lo instó a sentarse. El protagonista se negó, argumentando que no era necesario, que seguramente algún sitio se desocuparía pronto, en cuanto alguien terminara de comer. Ella insistió, asegurando que no pasaba nada y que, si estaban en aprietos, debían ayudarse mutuamente. Para no seguir rechazando su ofrecimiento, él aceptó y se sentó, comentando que hacía bastante tiempo que no se veían. Ella asintió con una sonrisa, luego lo miró directamente y le preguntó si había estado evitándola, ya que nunca se había acercado a hablarle. Él respondió que sí, que no lo había hecho simplemente porque no tenía ninguna razón para hablar con ella. Ella alzó una ceja y le preguntó si acaso era del tipo de persona que solo hablaba con alguien si tenía una razón concreta. Él asintió sin dudar y añadió que ella sabía perfectamente qué clase de persona era. Ella confirmó que sí, lo sabía. Se hizo un breve silencio entre los dos, hasta que el protagonista rompió el momento preguntándole por qué no había sido ella quien le hablara primero. Ella respondió que,
precisamente por eso, ahora había sido ella quien se acercó a hablarle. Él, sin saber qué más decir, solo pudo agradecerle por el asiento. Ella respondió que no había problema, que lo importante era haberle sido útil y que no había nada que le hiciera más feliz. El protagonista se quedó mirándola, pensando que decía cosas que fácilmente podían malinterpretarse. Acto seguido, él le preguntó cuál era la razón de todo aquello, qué asunto la había llevado a hablarle. Ella, sin responder directamente, le devolvió la pregunta con otra: ¿a qué te refieres? Fue entonces cuando él, sin rodeos, le dijo que le había ofrecido el asiento y comenzado a hablar sin ningún motivo aparente. Era evidente. Kasahara se quedó en silencio un instante. Luego, retomó la conversación preguntándole si recordaba a Ayachi Megumi. El protagonista se sobresaltó, aunque solo por dentro, no dejó que su expresión revelara sorpresa alguna. Respondió con indiferencia que sí, que la recordaba, ya que ella y su amiga solían hacer mucho ruido en el aula. Ella soltó una breve risa y comentó que, desde su punto de vista, probablemente así se veía desde afuera. Acto seguido, le informó que, por si no lo sabía, Megumin se había mudado a esa ciudad. Él respondió que estaba al tanto. Entonces, ella le preguntó si no la había visto últimamente por ahí. El protagonista guardó silencio, pensativo. ¿Por qué le preguntaba eso? ¿También ella estaba buscando a Ayachi Megumi? ¿Y por qué? ¿Acaso Kasahara conocía al exnovio de Ayachi Megumi y éste le había pedido que la buscara? Esa posibilidad rondaba en su mente. También se preguntaba cómo había conocido a Ayachi Megumi a su expareja en primer lugar. ¿Había sido por redes sociales, una aplicación de citas, o acaso a través de la misma Kasahara Akari? Si era esta última opción, entonces debía tener mucho cuidado. No podía mencionar a la ligera que Ayachi Megumi vivía con él. Nuestro protagonista se sumió en sus pensamientos, repasando mentalmente cada posibilidad. Fue entonces cuando Kasahara Akari lo miró y le preguntó si le ocurría algo. Estaba a punto de responder, cuando alguien interrumpió la conversación preguntándole a Akari quién era la persona que estaba sentada con ella. Era una amiga de Akari llamada Irie. Ella asintió mientras tomaba asiento frente a ellos, comentando que, desgraciadamente, la cafetería estaba muy llena a esa hora. Sin demora, volvió a preguntar por el protagonista. Akari lo presentó diciendo que se llamaba Yamamoto, su novio. El protagonista, sorprendido, respondió que era una broma de mal gusto. Justo entonces, ignorando el comentario, Irie lo miró fijamente y dijo que, ahora que lo veía bien, se dio cuenta de que era ese chico que siempre obtenía excelentes calificaciones en las clases de francés, aquel que recibía constantemente los elogios del profesor. Él confirmó con un gesto y, sin dudar, Irie lo tomó del brazo exclamando que eso era genial. Le preguntó si tenía tiempo para enseñarle algunos temas. Por dentro, el protagonista se quedó sorprendido, preguntándose si ella estaba restregándose a él a propósito. Fue ahí cuando Akari intervino, diciendo que no sería posible porque Yamamoto estaba ocupado y tenía otra clase después de almorzar. Irie expresó su decepción en voz alta, mientras él se preguntaba cómo diablos Akari conocía su horario. En ese momento, la mirada de Irie se posó en el almuerzo del protagonista. Exclamó que se veía delicioso y que, al parecer, él también era bueno en la cocina. Akari comentó algo similar, diciendo que se notaba que era un almuerzo muy casero. El protagonista simplemente asintió, evitando mencionar que en realidad lo había preparado Megumi. Obviamente, no iba a decir eso. Debía mantener el tema fuera de la conversación hasta estar seguro de que podía confiar en Akari y que no representaba ningún riesgo. Fue entonces cuando una idea lo golpeó. ¿Por qué no simplemente le preguntaba a Megumi dónde había conocido a su novio? Hasta ahora, ni siquiera se le había ocurrido preguntárselo directamente. Decidió hacerlo en cuanto regresara a casa. Avanzamos en el tiempo. El protagonista entró al apartamento anunciando su llegada. Como ya se estaba volviendo costumbre, Megumi lo recibió con una sonrisa mientras preparaba la cena. Sin embargo, en cuanto él se acercó lo suficiente, su expresión cambió. Adoptó una pose de señora del hogar, con la cintura ladeada y los brazos cruzados, y le preguntó con tono serio si había estado con alguna chica ese día. El protagonista se detuvo a pensarlo. Técnicamente, había almorzado con Akari e Irie. ¿Contaba eso como estar con una chica? Pero más importante aún, ¿por qué Megumi le hacía esa pregunta?
¿Acaso se le había quedado impregnado el perfume de alguna de ellas en la ropa? Al no obtener una respuesta rápida de su parte, Megumi, con el rostro severo, comentó que al parecer había dado en el clavo. El protagonista, sin entender a qué se refería, admitió que era cierto que había pasado el rato con una chica y le preguntó directamente cuál era el motivo de la pregunta. Megumi, cerrando el puño con fuerza, alzó la voz y le preguntó por qué tenía que salir con otra chica. Él, desconcertado por su reacción, le respondió con la misma intensidad, cuestionando por qué debería rendirle cuentas. Agregó que no eran pareja como para tener que informarle ese tipo de cosas. Ante sus palabras, Megumi bajó la cabeza y, con voz apagada, reconoció que era tal como él decía, ella no era más que una extraña, no tenía derecho a decir nada, incluso si él estaba saliendo con una chica. Con voz entrecortada, añadió que seguramente, si la había elegido, debía tratarse de alguien inteligente y con buena personalidad, no como ella. El protagonista, sorprendido, le preguntó qué estaba diciendo. Megumi continuó hablando, señalando que, desde un principio, su situación era absurda. No eran pareja, tal como él acababa de decir, y aún así, ella vivía en su casa. Nada tenía sentido. Ni siquiera eran novios, y sin embargo, la tenía cocinando y esperándolo todos los días. Él, al escucharla, pensó que una vez más lo estaba malinterpretando todo. Extendió la mano, intentando explicarle a qué se refería, pero en ese instante ella le gritó, entre lágrimas, que no la tocara. Sin darle tiempo a decir nada más, salió corriendo del apartamento y bajó las escaleras sin mirar atrás, ignorando los gritos de Yamamoto, que le suplicaba con el rostro desencajado que se detuviera. Bueno, eso es todo por ahora. Gracias por ver este video. Un saludo especial para Nightcore Moon, Azariel Díaz, Damián Martínez, Juan Carlos Ortiz, Carlos Condori, Alexis Cabrera, Rexy, Xavier Otero, Sebastián Pérez, Rubén Fragoso, Yemir, Andrés Ibarra, Sergio 12, Julian Roldán, Cristian Emmanuel, Julio González, Halbi, Pancho 219 Senpai, Esteban Ramírez, Adrián, El Solovino en Camino, Manolo Chiqui, Blódidos y Daniel Rita por su apoyo directo al canal. Y a todos los que se toman el tiempo de dar like y comentar.